Bueno, pues si os acordáis, la última vez que compartí acerca de la carta a los Efesios, del capítulo 1. Quiero que leamos otra vez los versículos 12 al 13, que es lo que básicamente compartí desarrollando el tema este, ¿no? Y dije que yo tenía algunos pensamientos sobre esto también y es lo que quiero continuar hoy. Y en Efesios capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y yo quería compartir en esta tarde acerca del orden de la salvación, ordo salutis, porque he escuchado el orden de la salvación del punto de vista de la Reforma, y realmente digo, yo voy también a dar mi punto de vista acerca de la interpretación que yo hago del orden de la salvación de acuerdo a como yo lo veo, no ya de la Reforma o de cualquier otro denominación, sino desde el punto de vista apostólico. Porque sabemos que los apóstoles fueron los que pusieron los fundamentos, ¿no? Somos edificados bajo el fundamento de los apóstoles, ¿no? Y realmente esto es algo que compete a ellos, ¿no? El poner un fundamento en una iglesia es una competencia apostólica, y ni Calvino, ni Lutero, ni muchos de los reformadores o grandes teólogos fueron apóstoles. O sea, que ellos están poniendo fundamentos, pero habría que analizarlos también a la luz de las Escrituras de acuerdo al fundamento apostólico, ¿no? Y lo que yo hoy, y os lo voy a leer, según el calvinismo o según la Reforma, el orden de la salvación, escuché a un pastor, porque no hay duda que el calvinismo está surgiendo, ¿no?, en España, ¿no? Yo he sido ajeno a esta teología casi durante toda mi vida, hasta recientemente, ¿no? Y yo no recuerdo que en Cartagena oyera mucho acerca del calvinismo, ¿no? Nosotros quizás no tenemos el mismo trasfondo de las personas que hoy en día están influyendo mucho, ¿no?, en las redes, ¿no? Y todos nosotros estamos siendo influidos por ellos porque nos gusta cómo predican, y predican muy bien. Por ejemplo, MacArthur, Piper, Wasser, este de la IBI, ¿cómo se llama? Miguel Núñez. Todos tienen en común que todos tienen un trasfondo bautista reformado, y claro, son calvinistas, y a mí me encantan. De hecho, yo hago traducciones de MacArthur, ¿no? Mientras no se metan en lo que son los 5 puntos y enfaticen y tal. Pero este hermano este pastor, que no voy a decir su nombre para no, porque todos lo conocemos y hemos hablado de él en esta tarde, ¿no? Pero este pastor es bastante agresivo, ¿no?, en cuanto al calvinismo, y entonces él dio el orden de la salvación desde el punto de vista reformado. Incluso sacó un libro de Calvino, lo recomendó y habla. Realmente yo no tengo problema con los calvinistas en este aspecto de relacionarme, siempre y cuando, si alguien tiene una iglesia y pone esos puntos, a mí me cuesta mucho trabajo ir allí a compartir, porque sé que puedo ofender, ¿no?, porque mi punto de vista puede ser diferente, ¿no? Pero
Me he olvidado de Martin Lloyd Jones, que a mí me encanta y leo muchos de sus libros. También es calvinista. Cree en el milenio, cree que el Satanás está atado y que estamos en el milenio ahora y tal. Son ideas. Pero yo lo que quiero compartir es mi punto de vista también sobre este aspecto de la salvación, ¿no? Este hermano decía, el orden de la salvación, de acuerdo al calvinismo, es este. Primero, elección, ¿no? Que sabemos que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, ahí estamos todos de acuerdo. Que ese tipo de elección sea condicional o incondicional, no vamos a hablar del tema, pero primero elección. Luego hay un llamamiento eficaz. Luego, ese es el número 2. 3, regeneración. Y dice que el punto 2 y 3 están entrelazados y ocurren al mismo tiempo, y de hecho han habido muchos debates teológicos entre los calvinistas sobre qué es primero, la regeneración o el llamamiento. Y muchos concluyen que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, 2 y 3 es eso, llamamiento eficaz y regeneración. Cuarto, conversión. Y dentro de este punto de la conversión hay 2 subpuntos. Estoy diciendo literalmente lo que este hermano compartió. Hay 2 subpuntos. Subpunto número 1, fe. Y subpunto número 2, arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento equivalen a la conversión. Estos pueden ser ejercidos por el hombre, pero son dones de Dios y solo obrarán en aquellos que Él ya ha elegido previamente. Quinto, justificación. Sexto, santificación. Y séptimo, glorificación. ¿No? Y bueno, yo no sé tú, pero yo realmente este orden, si no me lo explican a mí, como ahora, yo no llegaría a estas conclusiones, ¿no? Esto es realmente es una interpretación que se hace acerca de este orden para justificar, pues, los 5 puntos del calvinismo, porque no podría haber fe antes de la regeneración, porque el hombre no puede creer, ¿no? Pero sin embargo, yo este orden no lo veo en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Hemos leído aquí, en Efesios, donde dice, quienes primeramente esperábamos en Cristo, para que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto está refiriéndose, ese nosotros se está refiriendo pues a los judíos, que estaban esperando siempre, estaban esperando un Mesías. La esperanza de Israel era el Mesías, ¿no? Y luego dice también vosotros, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad. Pero hay esa esperanza que yo hablé acerca de que es lo primero que viene, pero que el pueblo de Israel siempre tenía esa esperanza, ¿no? Y bueno, estaban esperando a un Mesías, a un libertador, que los pudiera liberar de esa situación, ¿no? Y antes de que viniera ese Mesías, Dios envió a Juan el Bautista, ¿no? Para anunciar que ese Mesías estaba llegando, ¿no? Los 4 evangelios hablan acerca del ministerio de Juan. Y lo que veo en el ministerio de Juan es que lo primero que hace y dice es arrepentíos. Arrepentíos. Esto quizá en el orden este que yo he leído de Efesios 12:13, que aquí hay un orden que dice oísteis, y luego creísteis y luego fuisteis sellados. Aquí falta ese otro orden, que es de acuerdo a como yo lo veo en Hebreos 6,
que hay un orden ascendiente, que luego lo leeremos, acerca del fundamento de la fe, o del arrepentimiento, el fundamento de la fe, de la doctrina de bautismos. Lo primero que yo veo aquí es que Dios envió a Juan el Bautista para anunciar a su hijo, el Mesías prometido, que estaba llegando, que iba a llegar inminentemente, y Juan le preparó el camino con un bautismo de arrepentimiento. Y el mensaje suyo era: arrepentíos, bautizaos, y anunciando a Cristo, que Él les bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Pero el arrepentimiento era necesario para las personas volverse a Dios. Hay un texto que dice que Él hacía volver el corazón de los padres, de los hijos a los padres. Eso es lo que hacer volver al pueblo a Dios, que estaban ahí, que no tenían ya casi ninguna relación, que toda su religiosidad se había convertido en tradición, que estaban ahí, que no tenían esa fuerza. Juan viene anunciando arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esto es lo que primero que yo veo en el orden de Dios. Estamos de acuerdo en que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, pero luego viene con un mensaje de arrepentimiento. Y esto es lo que los apóstoles, yo veo que predicaron. No predicaron el arrepentimiento después de creer. Edificados, dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Esto es el fundamento apostólico. Y entonces los apóstoles, yo veo a través de las Escrituras, que predicaron un evangelio de arrepentimiento y de fe en Dios. En Hechos 20:21, y hay muchos textos bíblicos que vamos a leer en esta tarde, dice: a los ancianos de Éfeso les dijo Pablo que él estaba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto a judíos y a gentiles. Él anunciaba arrepentimiento y fe. Y también testificando ante el rey Agripa, en el versículo 19, dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento vemos que viene primero. Pero Dios, dice también, les dijo a los atenienses, pero Dios, después de su discurso que dio, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Las primeras palabras de Cristo después de haber sido bautizado por Juan fueron: arrepentíos y creed en el Evangelio. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, Pablo le está diciendo a los corintios: porque aunque yo os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí Pablo le está diciendo a los corintios, que les había escrito en la primera epístola, fue muy dura, que había traído una corrección y una reprobación,
bueno, y él se gozaba que por fin los corintios pues reaccionaron bien, se arrepintieron y se gozaba, ¿no? Y entonces él les dice que habían sido contristados. Y eso es lo que Dios, cuando hay un mensaje de arrepentimiento, trae esa constricción, esa tristeza, para que la persona se dé cuenta de dónde ha errado, el mal que ha hecho, su carácter o su personalidad o lo que sea, y le entra una tristeza y una constricción. Y eso precisamente es la obra del Espíritu Santo. Cuando la persona escucha un mensaje del Evangelio que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con el carácter del hombre, que tiene que ver con el mal que ha hecho, el Espíritu Santo de alguna manera trae convicción de pecado y las personas se constriñen, ¿no? y se arrepienten. Eso es lo que me pasó a mí, antes de escuchar, incluso antes de escuchar el mensaje de la carpa. Yo ya estaba pasando por una serie de tribulaciones o de pruebas o de tristeza o de depresión, pero yo me estaba mirando a mí lo vil que yo era, siempre estaba dándome cuenta que vil y qué mal comportamiento había tenido, y de alguna manera yo luego entendí que eso era esa tristeza que yo tenía, y Dios estaba de alguna manera convenciéndome de pecado. Y eso es lo que produce realmente Dios por medio de su Espíritu para que una persona se pueda arrepentir. Entonces vemos que a través de estos versículos vemos que el arrepentimiento en el orden de Dios es lo que tanto evangelistas como el bautista y los evangelistas y los apóstoles predicaron. Lo primero, el arrepentimiento. Pero es que los calvinistas dicen, pero si el hombre no se puede arrepentir ni puede creer porque está muerto. Porque ese es el punto que hace sobre la depravación total. Pero yo te voy a leer un capítulo, del capítulo 3, si quieres no vayamos, puedes leerlo, de Jonás, que si hubo un pueblo más depravado en la tierra fueron los asirios. Los asirios eran crueles y estaban totalmente depravados. Pero, sin embargo, Dios envió a Jonás con un mensaje de juicio. Y te lo voy a leer. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto eran gente depravada, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho, que les haría y no lo hizo. Aquí vemos el arrepentimiento genuino. Un pueblo que es increíble, ¿no? Que estas personas tan crueles, tan depravadas, pero sin embargo conocían al pueblo de Israel, conocían su historia, conocían lo que Dios había hecho a través de ellos, habrían oído lo que hizo en Egipto, por donde los llevó por el desierto a las naciones que vencieron, y al final estas personas creyeron a Dios.
creyeron al profeta y se arrepintieron. Entonces, yo creo que el hombre está depravado, pero si Dios trae un mensaje de arrepentimiento, si Dios trae un mensaje de juicio, y ese mensaje lo pueden oír, pueden creerlo y pueden arrepentirse. Eso es lo que yo veo aquí, en este capítulo de Jonás. Que si los asirios se pudieron convertir, cualquier persona que le venga un mensaje de arrepentimiento, se puede hacerlo, ¿no? Y esta es la cuestión. ¿Qué es primero? Es la salvación, que la persona tiene que salvarse, ser regenerada para poder luego creer y arrepentirse. ¿Es primero salvación o es primero fe? Y en ninguna parte, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia enseña que el hombre pecador es incapaz de arrepentirse de sus pecados sin ser primeramente regenerado y volverse a Dios para creer en el Evangelio de la salvación de su alma. Eso no viene escrito en ninguna parte. Eso son interpretaciones que se hacen para justificar que el hombre está depravado y que no puede. Esa es una interpretación que se hace. Pero eso no lo vemos en los textos de las Escrituras, como sí vemos que lo primero vino el arrepentimiento. Por el contrario, al leer la Escritura es bastante claro que la fe precede a la salvación, y de hecho es una condición para la salvación. Hay decenas de versículos declarando que somos salvos por medio de la fe, por creer en el Señor Jesucristo, como se presenta en el Evangelio. Y esta secuencia de acontecimientos es innegable, la que voy a leeros, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos 16:16. Luego Jesús habló acerca de la parábola del sembrador. Y ahí termina la parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y habla de 4 aspectos, o de 4 personas que oyen la palabra, ¿no? Dice, los de junto al camino son los que oyen, pueden oír la palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Luego está también, dice, de los de aquellos que cayó en pedregales, está hablando de la semilla, está hablando de la palabra de Dios que viene y que la recibieron con gozo, oyeron y la recibieron con gozo, pero eran de corta duración, porque no tenían profundidad. Pero todos ellos oyeron los que también fueron los de las riquezas, como cayeron en zarzales o espinos, sí, esta. Pues también oyeron, y tan solo las que retuvieron, oyeron y las retuvieron, aquellos fueron los que produjeron fruto. Pero está hablando de oír. Así que en esa parábola Jesús enseñó que las personas pueden oír la palabra de Dios, pero que no todos dan el resultado que pueden óptimo, ¿no? Solamente una cuarta parte, ¿no? Luego sigo diciendo en esta secuencia, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo sois salvos, si no creísteis en vano. El Evangelio que he predicado, por el cual asimismo sois salvos, si no creísteis en vano. Luego dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. También para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Vemos que primeramente la fe
y luego viene la salvación, en este caso sería la regeneración. Y estas escrituras son claras. Por lo tanto, para apoyar la regeneración antes de la fe, eso es como dejar al hombre inconverso no salvo, porque luego se tiene que arrepentir, y luego tiene que creer. Y eso es que es algo irracional. Yo es que no lo puedo entender con ese aspecto. Para mí eso es antibíblico y deja a ese hombre inconverso bajo el juicio de Dios. Y en numerosos lugares la Biblia declara que al creer en Cristo según el Evangelio, recibimos la vida eterna de Dios como un regalo gratuito. Como Jesús dijo, para que todo aquel que en Él cree, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo en Él, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El que oye y cree tiene vida eterna. Eso está en Juan 5:24. Pero todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. O sea, la regeneración viene después de creer. Juan dice que escribió su evangelio con el propósito y con el fin para que las personas pudieran creer. Y creer obviamente es una condición para recibir el don o el regalo de la vida eterna. ¿Puede uno ser regenerado y seguir siendo inconverso sin tener la vida por medio de su nombre que se recibe solamente por la fe? Pues según la Biblia eso no es posible. De acuerdo a la interpretación calvinista sí lo es. ¿Cómo entonces puede la regeneración preceder a la fe? La Biblia enseña claramente que en el momento, y no un momento antes, en el momento de creer y recibir al Señor Jesucristo como Salvador, creyendo que murió por los pecados, esa persona ha nacido o ha sido regenerada por el Espíritu de Dios y ha nacido en la familia de Dios y de esta manera se convierte en un hijo de Dios. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que la vida eterna llega mediante la fe y que la vida eterna es solamente por el nuevo nacimiento, indica claramente que la fe es el requisito para ello y por lo tanto precede a la regeneración. Creer en Cristo para salvación no es el resultado de la regeneración, sino el requisito esencial para que ésta suceda. Y versículo tras versículo es el lenguaje más simple posible que la Biblia coloca el creer en el Evangelio antes de la regeneración. Pablo les dijo a sus hijos en la fe, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Mientras que Pedro declaraba, siendo renacidos por la palabra de Dios, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nacer por la palabra de Dios solo puede referirse a la regeneración. Pablo declara bajo la inspiración de Dios, la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Y también lo llama la palabra de fe que predicamos. Y en cuanto a aquellas personas que no pueden entrar en las promesas de Dios, en el reino de Dios, se nos dice en Hebreos 4:2 que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso está basado abundantemente, ¿no?, a través de todo el testimonio de las Escrituras, y por eso solo podemos concluir que la fe en Cristo, por medio del Evangelio, precede a la regeneración. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no ocurre por un acto soberano de Dios, fuera de la comprensión de una persona en el Evangelio, sino siendo este el resultado del mismo. La doctrina de ser regenerado o nacer de nuevo antes de creer simplemente no es bíblica, no es de acuerdo a las Escrituras. Incluso Spurgeon,
a pesar de su afirmación de ser un acérrimo calvinista, no podía aceptar la enseñanza que la regeneración venía antes de la fe. Los calvinistas lo citan a él, ¿no? Se enorgullecen de tener a Spurgeon como calvinista, ¿no? Y porque les apoya, ¿no? Pero ignoran declaraciones como las siguientes que hizo Spurgeon. ¿Para qué predicar la fe en Cristo a un hombre que ya ha sido regenerado? Si el hombre ha sido regenerado, ya es salvo. Y es algo innecesario y absurdo predicarle a Cristo para que crea, para ser salvo cuando ya es salvo por haber sido regenerado. ¿Les voy a predicar la fe a aquellos que ya tienen la salvación? En efecto, esto sería absurdo. ¿No es esto esperar hasta que el hombre esté curado para luego traerle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. ¿Y quién puede negar que el argumento de Spurgeon no era bíblico y razonable? Tampoco se puede negar que al mismo tiempo él, quizás sin querer, negaba el corazón mismo del calvinismo que en otras ocasiones resueltamente afirmaba. El calvinista insiste en que Dios debe intervenir soberanamente para regenerar a los elegidos sin tener fe en Cristo o comprensión alguna del Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe se considera una obra. La salvación no es por obras. Rechazar la elección calvinista es rechazar la salvación por gracia y promover la salvación por obras. Pero yo no veo que la fe sea una obra. Las Escrituras no muestran que la fe, o las Escrituras no muestran que la fe sea una obra. Por ejemplo, en Abraham, el ejemplo de Abraham, en Romanos 4:3, dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo no creo que la fe sea una obra. Hoy hemos estado viendo una película de un náufrago, toda la película del mismo náufrago. Ahí, agobiante, el hombre y tal. Pero si un barco naufraga y están todos ahí en alta mar, sin esperanza alguna de ser salvos, y aparece un barco por ahí y empieza a echar salvavidas, ¿tú crees que esas personas cuando llegan al barco y llegan a tierra pueden decir, atribuir alguna de su salvación a ellos mismos? Lo único que tienen que es recibir por recibir la salvación. Si Dios te da una promesa y tú le crees y tú la recibes, no creo que eso que sea una obra. No creo que la salvación sea una obra por creer, porque el ejemplo de Abraham es que creyó y le fue imputada la justicia. Y a nosotros por creer Dios nos hace justos. Pero no porque nosotros seamos justos, sino somos pecadores, pero por el hecho de creer. Entonces, la salvación es un regalo, es un don que Dios da a aquel que cree. ¿Y qué dice en Romanos? Romanos dice que es con el corazón que se cree. Dice, Romanos 10, del 8 al 17, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios.
Así que lo primero es arrepentimiento, luego es oír y luego es creer. De acuerdo a lo que hemos leído en Efesios 1:13, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, fuisteis regenerados. Ese es el orden. El sello es la regeneración y viene en último lugar en el orden de Dios. Y con el corazón se cree. Si Jesús dijo, arrepentíos y creed, y si por medio de la palabra de Dios viene la fe, Jesús está ministrando fe a las personas para que puedan creer lo que está diciendo. Y cualquier predicador del Evangelio, Juan el Bautista, quien sea, te predica la palabra y por medio de la palabra viene la fe y puedes creer o no puedes creer. Pero te da la oportunidad para que creas. Y ese es el orden. El sello es la regeneración y viene en último lugar, como he dicho, en el orden de Dios. Y como dije la otra vez, sellar equivale a la palabra moderna firmar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él pone su firma sobre ti. Y cuando Dios pone su firma o pone su sello sobre ti, es su declaración de que Él aprueba la obra de Jesucristo que ha hecho en tu vida. Él tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en el asunto. Él tiene que comprobar que el hombre ha creído correctamente en el Evangelio, porque hoy en día hay muchos evangelios. Muchos evangelios, hay evangelios diferentes, hay toda clase de evangelios. Y muchas personas creen tantas cosas. Pero solamente las personas que han oído la palabra de Dios, el evangelio genuino, y han creído correctamente, esas son las personas que Dios va a sellar. Esas son las personas que han entendido el evangelio completo, porque a lo mejor le explican el evangelio en parte, y hasta que no, Dios es el último, el que tiene la última palabra y el que sella. No el que sella y luego las personas tienen que arrepentirse y luego creer. Yo no veo ese orden. Lo último en el orden de la salvación es la regeneración, no lo primero. Nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esto hace referencia a un bautismo regeneracional. Somos nacidos de nuevo o hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo, por el bautismo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El bautismo incluye el bautismo cristiano, no el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo para arrepentimiento. Incorpora la idea de la muerte y de la resurrección. Y cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo y nos bautizamos en agua, estamos dando testimonio al mundo de que hemos muerto y resucitado con Cristo, hemos nacido de nuevo. Esa es la idea del bautismo. Pero el del bautismo espiritual. Y el bautismo, como hemos hablado muchas veces, también es el Señor al que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. 1 Corintios 12 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, la regeneración o el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos mete en el cuerpo de Cristo, lo que es una misma cosa que Dios hace, que Dios añade y que es prerrogativa de Dios. Y que es Dios quien tiene ahí la palabra última, ¿no? Los calvinistas de hoy evitan, esto lo he tomado de un libro, evitan el hecho incómodo de que en todos sus escritos voluminosos Calvino nunca habla de nacer de nuevo mediante la fe en Cristo. Él se consideraba cristiano desde el momento que se bautizó como católico romano. En cualquiera que sea el momento de nuestro bautismo, dijo, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Debemos recordar nuestro bautismo con el fin de sentirnos certeros y seguros de la remisión de pecados. Limpia y remueve todas nuestras contaminaciones.
esto lo está escrito en su libro de las instituciones, ¿no? Él confió en su bautismo como prueba de ser uno de los elegidos. Y denunció a todos aquellos que, como los católicos evangélicos de hoy, fueron bautizados después de creer en el Evangelio. Los que fueron salvos del catolicismo y se bautizaban como creyentes eran conocidos como los anabautistas, que ya hablé de esto la otra vez. Y fueron perseguidos, estos que se bautizaban de nuevo, fueron perseguidos por católicos, por luteranos y por calvinistas. De estos mismos anabautistas, Calvino escribió alrededor del tiempo de su conversión al protestantismo de Lutero: uno no debe contentarse con simplemente matar a esas personas, sino que se las debe quemar cruelmente. Eso está escrito, tengo aquí una frase. Calvino los expulsó de Ginebra en 1537. ¿Y cómo pueden los católicos de hoy, convertidos y bautizados de hoy, considerar a Calvino como uno de ellos? No podrían ni lo harían. Entonces, a mí, si yo fuera si yo creyera en el tiempo de Calvino y me bautizara, rebautizara, pues me podría perseguir, me podría expulsar, me podría quemar. Pero y él creía en el sacramento, que un sacerdote católico, por medio del sacramento del bautismo, eso era legal y eso era auténtico. Y él nunca se volvió a bautizar, ni habla de ser nacido de nuevo, ni en ese aspecto. La subregeneración, es que cómodo es eso, ¿no? Bautizar a los niños ya es regenerado. Eso es contrario a las Escrituras. Aquí el único calvinista que hay entre nosotros es Antonio, que se lo cree, que no se ha bautizado todavía. Pero el bautismo, él creía incluso en el bautismo de arrepentimiento del bautista, dice que creía también en este aspecto, porque con ese bautismo el mismo Cristo se fue bautizado, le daba un valor. Pero el bautismo cristiano incorpora, como he dicho, la idea no solamente de arrepentirse, sino incorpora la idea de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y eso un bebé no lo puede ver. Es por medio de la fe, que cree que Dios ha hecho esa obra y se bautiza porque ha creído que la obra que Dios ha hecho en él. Pero él creía, incluso en el bautismo, que era suficiente el bautismo el bautismo el bautismo de Juan el Bautista, que era suficiente. Pero sin embargo vemos en los Hechos Efesios, en Hechos de los Apóstoles 19:1, a los Efesios, como Pablo les dijo: oye, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pues ni siquiera hemos oído. Pues ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, para todo aquel que creyera que fuera preparado para Cristo. Pero entonces los bautizó, porque ya le incorporaba la idea de Cristo, y puso la mano y fueron regenerados, recibieron el Espíritu Santo. En esto yo veo que, por ejemplo, lo que he dicho yo, que vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 1, ya para terminar. Del 1 en adelante, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y notad el orden ascendente que pone aquí. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En algunos países, no sé si aquí en España, pero en algunos países yo he escuchado esta ilustración: cuando se ponen los cimientos en una casa o en un edificio,
el ayuntamiento, antes de que sigan edificando ese lugar, envía a un perito para comprobar que los cimientos o el fundamento esté bien puesto. No sé si será aquí en España, pero en países se hace. Entonces Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto y yo puse el fundamento. Y los apóstoles, como he dicho antes, eran los que pusieron los fundamentos. Y ellos son los que tienen que inspeccionar si el fundamento está bien puesto o no. Porque no iremos adelante a la perfección a menos de que lo hayamos puesto bien. Y eso es lo que ocurrió. Por eso siempre pues los apóstoles investigaban. Por eso la pregunta del apóstol Pablo a los Efesios en Hechos 19, si habían creído bien, si tenían bien puesto el fundamento y tal. Luego los samaritanos en Hechos 8.1 también enviaron a Pedro y Juan cuando habían recibido o habían oído ¿era Esteban? ¿O era Felipe? A Felipe, ¿no? A Felipe. Habían oído a Felipe, habían creído, habían sido bautizados en agua, pero luego fueron los apóstoles, Pedro y Juan, a inspeccionar si eso estaba bien, porque como eran samaritanos que venían de otras, no eran judíos y tal, eran los peritos, los que tenían que inspeccionar, que estuvieran bien, las cosas bien hechas en los fundamentos, ¿no? Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Que Dios no permitirá que nosotros vayamos a la perfección si no hemos puesto bien el fundamento. Jesús habló también otra parábola, no sé si fue parábola, de un hombre sabio y un hombre necio. Dice que el hombre necio oyó, pero no hizo, sino edificó sus casas sobre la arena. Sin embargo, el hombre sabio oyó y cavó y ahondó y puso su casa sobre la roca, sobre el fundamento. Entonces hay muchas personas que tienen una fe muy superficial, que no han ahondado, no han cavado en el fundamento apostólico, no están seguros de que lo hayan puesto en su propia vida, y algunas veces incluso se desvían, otras veces viene como dice, vino el río, vino el viento y cayeron, la casa cayó, a veces caen, pero hasta que Dios tiene que, en su misericordia, permite esas situaciones para que las personas se den cuenta que el fundamento no lo hemos puesto y tienen que ponerlo bien. Y el fundamento es puesto cuando la persona realmente oye el evangelio genuino, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de fe, y cuando Dios ve que realmente han creído correctamente en el evangelio completo, entonces Él sella, regenera, convierte los mete en su cuerpo por medio del bautismo, los convierte en hijos de Dios, y es Dios quien tiene la última palabra. Entonces yo no veo que el calvinismo en este aspecto del ordo salutis, que le llaman, lo tengan correctamente. Si en esto tan fundamental no lo tienen bien, pues yo ya cuestiono todos los demás puntos de su teología. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Amén.